2020 fue un año que cambió la historia de la humanidad. Perú, uno de los países más afectados por la pandemia, se vio en la necesidad de incorporar personal médico extranjero para poder brindar atención a las personas afectadas por el COVID-19. A pesar de la emergencia sanitaria, ese año representó una oportunidad para que muchos profesionales venezolanos de la salud fueran incorporados en el sistema de atención peruano. Ahora estos médicos no solo tienen su hogar en Perú, sino que también hacen una contribución importante con el país. Nosotros queremos contarles la historia de cómo estos médicos han emprendido a través de sus consultorios de atención y demuestran con esto que es posible la integración desde sus áreas de trabajo. Rosana, Michelle y Diorela son tres destacadas especialistas venezolanas en salud dental y estética bucal que decidieron emigrar en busca de nuevas oportunidades profesionales y personales. Provenientes de distintas ciudades de Venezuela, estas tres mujeres comparten una misma historia de superación y emprendimiento fuera de su país natal. Yo en Venezuela tenía mi consultorio y uno siempre sale en miras de buscar algo mejor y sabíamos que aunque íbamos a empezar de cero no podíamos quedarnos siempre de asistente o otra, siempre buscando hacer lo mismo o más de lo que nosotros hacíamos en Venezuela, y por eso siempre estuve muy enfocada en esa meta, siempre trabajando día a día con tal de lograrlo en algún momento. Yo tengo que agradecerle a Perú muchísimas cosas, y una de las cosas que le agradezco es el crecimiento personal. Migrar no es fácil, y más cuando te vienes sola, ¿no? Pero te enseña paciencia, te enseña fe, te enseña coraje, te enseña que sí se puede. Entonces, administrarte económicamente también, obviamente, porque estás aquí, ¿sabes? Además, trabajando para tu gente a la que quieres y que dejaste en el país, ¿no? Creo que una de las cosas más lindas que nos pasó fue juntarnos, ¿no? Para apoyarnos, y ha sido algo bien lindo, porque somos una familia, realmente. Todo lo que necesita la una con la otra nos apoyamos. Y creo que eso es bien importante, ¿no? Como en la unión está la fuerza. La historia de cada una de ellas en el Perú ha sido particular. Las experiencias en torno al trabajo han sido distintas. Sin embargo, coinciden que se trataron de momentos que las llevaron al camino que hoy transitan. Cuando yo llegué, la migración era algo muy esporádico a nivel de venezolanos acá. Por lo tanto, a mí me tocó hacer reválida. Yo hice reválida en la Universidad Cayetano Heredia, presenté el examen de convalidación en el Colegio de Odontólogos del Perú, y no fue sino hasta septiembre de 2017 que pude ejercer legalmente, mientras ejercía funciones de asistente dental en otros consultorios. Vine al Perú en febrero del 2018. Sí, en algún momento del año anterior había venido a Perú de vacaciones y pues vi que era un país que estaba relativamente bien en comparación a cómo estaba la situación de Venezuela en ese momento. A mí no es que me iba mal en Venezuela, pero uno siempre tiene ganas como que de crecer y seguir avanzando. Y pues de repente pensé que Perú podía ser un momento, en su momento, esa herramienta que me ayudara a mí pues a seguir avanzando en mi profesión. Yo creo que el migrante venezolano siempre es bastante echado para adelante, ¿no? Siempre tiene ese espíritu de sacrificio. No ha sido fácil para nosotros tampoco, ha sido fuerte, pues, económicamente hablando, emocionalmente hablando también, pero creo que el venezolano es bastante resiliente. Y gracias a Dios pues nos juntamos y unimos esfuerzos, nos hemos apoyado muchísimo. Perú es un país con una tasa de informalidad bastante alta. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares del año 2022, 13.4 millones de trabajadores, representado en 75,7%, estaban afectados por esta informalidad. Es decir, no contaban con un contrato de trabajo que les garantizara los beneficios de ley. Sin embargo, es un país que, según el General Entrepreneurship Monitor, demuestra tener una tasa de actividad emprendedora en el país que alcanza el 40,20%, siendo esta la más alta del mundo. Como de alguna manera, cuando logramos aprovechar los recursos que te trae la migración, por ejemplo en esta área, tú puedes darle frente y puedes, por supuesto, salvar muchas más vidas de lo que lo harías solamente con el recurso nacional que tienes, ¿no? Es de una buena manera saber asimilar de una manera muy productiva ese capital humano que viene formado, que no te costó ni un sol ni un dólar, para poder justamente ponerlo al servicio del pueblo, ponerlo al servicio de tus nacionales y extranjeros,
y ser lo que fue el Perú en la pandemia, un país modelo, porque el Perú al final en la región fue uno de los países que mejor supo abordar la pandemia. Estas condiciones del país andino fueron las que permitieron a Rosana y su equipo de oftalmólogos y odontólogos ver materializado el sueño de fundar Ávila Visión Dental, un espacio donde las personas pueden recibir atención de estas profesionales venezolanas. Cuando ya decidimos, pues nosotros trabajamos a porcentaje en el sitio donde estábamos antes y decidimos, bueno, pues estar como estábamos en Venezuela, ¿no? Cada una en Venezuela tenía su consultorio y tenía sus propias cosas, ¿no? Ya no era por turno, nosotros trabajábamos por turno, solo 3 días a la semana, y eso limitaba también el flujo de pacientes porque no todos los pacientes pueden ir solo el día que tú trabajas. Entonces, bueno, decidimos unirnos y con un grupo de amigos y constituir lo que hoy día es Ávila Visión Dental. Empecé a tener, digamos que, contactos con otros profesionales afines, digamos que a la nacionalidad, a la cosa, y tuve unos maravillosos doctores peruanos que me aceptaron en su consultorio y por las cuales siempre estaré agradecido con ellos. Porque fueron mi familia, estuvieron ahí no solamente como profesor, como compañeros de trabajo, sino fueron mi familia y estuvieron ahí apoyándome. Y gracias a eso, hoy en día ellos han evolucionado desde el punto de vista laboral y yo también. Y entonces ahora tenemos esto, pues. Pero sí, fue duro al principio. O sea, hoy en día, gracias a Dios, me he hecho un nombre. Sin embargo, llegar hasta aquí no ha sido fácil. Ser profesional extranjero en Perú y querer ejercer la profesión implica varios retos, que parten desde la regularización migratoria hasta la validación del título universitario y afiliarse al colegio correspondiente según cada área. Una de las maneras de incentivar la integración de los migrantes profesionales en el país es a través de la convalidación de títulos universitarios frente a las autoridades peruanas. Desde el 2018, la ONG Beneactiva comenzó con Valiosos, una iniciativa que busca brindar asesoría y apoyo en este proceso a los migrantes profesionales. El programa que cubre o que trabaja el tema de habilitación profesional se llama Valiosos, valiosos.org, y Valiosos se crea inclusive antes de pensar en una ONG. Esto nace con nuestra presidenta, con Nancy Arellano, que se dio cuenta de la importancia de trabajar en el tema de poder regularizar y habilitar a profesionales, sobre todo en el área de la salud, porque ella pudo identificar las brechas tan importantes que hay en estos sectores y identificar también en la migración venezolana ese capital humano que podía más bien aportar y solucionar los problemas que existen en el Perú y que también eran problemas de los migrantes que estábamos llegando, ¿no? En Perú se estima que haya alrededor de 600.000 profesionales licenciados y técnicos que, de ser aprovechados como un capital humano por parte del Estado, se pueden cerrar brechas de atención, como lo ocurrido durante la pandemia, cuando se incorporaron a más de 5.000 médicos venezolanos para unirse a la primera fila de combate contra el COVID-19. Fueron las mesas de trabajo entre el sector público y privado las que permitieron alcanzar este logro de integración para la comunidad extranjera. Se sigue todo el tema de incidencia en relación a, bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos estos médicos, tenemos estas enfermeras, tenemos esta gente, vamos a proporcionar estos espacios. Y bueno, allí en lo que se pudo apostar fue en esta resolución que colegiaba a médicos y permitía el trabajo también de enfermería sin necesidad de pasar entonces por todo el trámite que requería, ¿no? Cuando ocurrió lo de la pandemia, se dirigieron a nosotros, a la SOMEVEP, para tener un registro de cuántos médicos potencialmente podían ingresar al mercado laboral en ese momento. Y aunque fue mucho menos de lo que realmente somos, ¿no? Ellos, digamos, hicieron números y cuentas en ese momento con nuestra casuística para entender si valía la pena o no hacer proyectos de ley, etcétera, lo cual abrió las puertas a todo esto, ¿no? Este fue un punto que marcó no solo un antes y un después para la humanidad, sino también para los profesionales en Perú. Con este impulso, los profesionales venezolanos encontraron la manera de integrarse productivamente al país, logrando su inserción laboral con el apoyo de Valiosos. Parte de justamente crear un proyecto, un programa que abarque no solo habilitarte, no solo ejercer legalmente en el Perú a aquellos que así lo desean, también es un programa que procura insertarte laboralmente en empresas y en lugares en donde se respeten tus derechos laborales, en donde no haya discriminación, en donde se procure justamente generar espacios de integración real y efectiva que a su vez puedan generar un arraigo y que la persona realmente sienta que el Perú es un país de posibilidades en donde puede construir, ¿no?, la vida que anda buscando al salir de
de Venezuela y en las condiciones que nosotros salimos. Hoy por hoy en el Perú que están en ejercicio tienen buena experiencia en el sistema de salud peruano también, aparte del venezolano, incluso en los espacios educativos, ¿no? Muchos de nosotros ya han hecho maestría en las universidades nacionales. Yo he hecho en San Marcos, por ejemplo. Tengo una compañera de la SOMEVEP que también ha hecho en su maestría en neurociencias, la ha hecho también en San Marcos, o sea, en universidades nacionales. No estamos hablando de utilizar la plataforma de las públicas, etcétera, ¿no? O sea, quizás es más fácil por allí, pero es para que te des cuenta de que el médico venezolano siempre intenta tener una buena formación, ¿no? Con el programa Valiosos ha sido posible validar el título profesional de más de 1.500 venezolanos en diversas áreas y que se han incorporado en el campo laboral. Actualmente la jornada de validación la están impulsando para profesionales en las áreas de medicina, docencia y administración. Si eres un profesional extranjero y quieres iniciar tu proceso con Valiosos, puedes contactarte a través de las redes que te presentamos. Desde el 2018 hasta la fecha hay 1.512 médicos en diferentes especialidades afiliados al Colegio Médico del Perú, de acuerdo con información de la institución. Médicos en pediatría, traumatología y oftalmología son las profesiones con mayor presencia en el país. Esto representa una oportunidad de desarrollo e integración, no solo para los profesionales migrantes, sino también para el Perú. Para iniciar el proceso de colegiatura o habilitación de tu título, debes contactar a @Beneactiva y @Valiosos. Luego, el equipo de habilitación se pondrá en contacto contigo para registrar tus datos académicos y solicitar el envío de los documentos escaneados. Estos pasarán por un proceso de revisión y si son aprobados, el área de habilitación de Valiosos gestionará el siguiente paso. Dicho proceso puede demorar entre 1 y 2 meses. Si eres técnico superior universitario, TCU, se llevará a cabo ante el Ministerio de Educación Minedu, y si tienes una carrera universitaria, será ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDO. Este trámite es totalmente gratuito. Y también dificulta el desarrollo de un país, ¿no? Porque si tienes una migración que sobrepasa a más de 600.000 profesionales y técnicos, y tú no estás utilizando ese capital para desarrollar y para poder, ¿no?, tender puentes y poder cerrar brechas que existen actualmente, por supuesto que dificulta no solamente la integración, sino alcanzar objetivos como Estado y como nación, en donde la migración puede ser una solución. Y que eso es lo que Beneactiva apuesta, ¿no? Y desde el momento en que se crea Beneactiva, se crea con este programa de Valiosos, ¿no? Era de beneficio mutuo, pues, ¿no? Para el país poder colegiar a gente que podía hacer el trabajo que faltaba, y para esta gente, pues, tener trabajo mientras había pandemia, y que incluso no habían estado trabajando como médicos, era un privilegio. A partir de eso, muchos de esos médicos pudieron, digamos, tener el dinero para hacer sus trámites y colegiarse de forma regular. Las 3 especialistas comparten su pasión por la odontología y la estética bucal, y aunque reconocen que emprender es desafiante, aseguran que vale la pena. Con su experiencia, inspiran a otros a seguir sus sueños, demostrando que con perseverancia es posible convertir una idea en un proyecto exitoso. Yo digo que el que quiere emprender lo que tiene que es planificarse, organizarse y saber que las cosas llevan su tiempo, su proceso, no apurarse, pero tampoco desistir, o sea, seguir intentando hasta lograrlo. Si es lo que quieres realmente, tienes que seguir. Tienes que hacerte resiliente. A otras personas se les hace más fácil, a otras se les hace más difícil, pero en realidad siempre hay que tener la fe acompañada de las obras. En el país que vayas, si haces las cosas bien, sí vas a poder realizar digamos que alcanzar tus sueños. Lo que hay que hacer siempre, pues, es ser responsable, trabajar duro, organizarse, ¿sí? Perú como tal brinda muchísimas oportunidades. Aquí hay mucha necesidad de odontología y hemos tratado como que a los pacientes que tenemos, tanto venezolanos como peruanos o de cualquier nacionalidad, enseñarles que no es que vengo porque se me partió una muela, sino hacer conciencia de lo que es la odontología preventiva. Aunque no se cuente con un registro exacto, son muchos los médicos venezolanos que han emprendido con sus consultorios y centros de salud, demostrando que la migración no solo conlleva desafíos, sino también valiosas oportunidades para enriquecer y fortalecer el sistema de salud local. Porque nosotros venimos a aportar no solamente un tema de impuestos, nosotros venimos a aportar un servicio, nosotros venimos a aportar un apoyo a la población. A mí me da
mucha satisfacción saber que la mayoría de mis pacientes son peruanos, pese a que tengo muchos pacientes venezolanos, pero yo siento que la mayoría de mis pacientes son peruanos. Y sentir el feedback de ellos hacia mí, la verdad es que es gratificante porque ellos te recomiendan y vienen cada vez más. O sea, tenemos que tener la esperanza de hacer las cosas, pero debemos actuar. Si solamente estás esperando hacerlo, pero no actúas, mientras estés en el mismo sitio no vas a conseguir un resultado diferente. Tienes que hacer el empeño, echarle muchas ganas y caminar hacia adelante, pues. Perú es un país que ha brindado oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional a los migrantes que han salido de Venezuela hacia otros países de la región. Las oportunidades que tiene la migración profesional en el crecimiento y desarrollo económico de los países de acogida puede llegar a ser positiva e importante. Son los gobiernos los que deben desarrollar políticas de integración que permitan el aprovechamiento del capital humano que migra hacia estos países. Historias como la de estas 3 profesionales emprendedoras de la salud es tan solo una muestra que el Perú tiene la capacidad de permitir la creación de nuevos negocios que impulsen la integración.